Santo Espíritu llena mi vida, nuestro Cristo yo quiero brillar. Santo Espíritu llena mi vida, úsame las almas a salvar. Alabanzas, alabanzas, alabanzas doy a Cristo el Rey. Alabanzas, alabanzas, alabanzas doy al Rey. Bendecirles. Amén. Es para mí siempre un privilegio poder acompañarles y bueno, hemos tenido la oportunidad con mi familia de poder acompañarles presencialmente en algunos cultos y pues ahora también así de manera virtual. Así que para la honra y la gloria de nuestro Dios, tengo el privilegio de poder servir al Señor también en el ministerio. Quiero agradecer la confianza, Pastor Durán, también hermano Mauricio y bueno, por ahí algunos hermanos que también ya he logrado conocer y para mí siempre con tal tengamos el espacio o con tiempo podemos hacer siempre el espacio para poder compartir con ustedes siempre lo que es la palabra de nuestro Dios. Así que bueno, ya oramos y vamos a hablar acerca continuando la secuencia de esta semana de oración de los 10 días en el aposento alto. Hoy toca hablar acerca de la humildad que se sacrifica. El capítulo prácticamente nos introduce hablando acerca de aquel grupo pequeño que Jesús llamó, que Jesús eligió, que realmente no eran mejores que nosotros, personas con defectos, personas con carácter un poco terrible, pero personas a quienes Jesús llamó para poder instruirlos como sus discípulos, para poder enviarlos a hacer una obra muy especial. Así que podemos decir que la actitud de los discípulos puede dividirse en dos: antes del Pentecostés y después del Pentecostés. Antes del Pentecostés ellos tenían una actitud completamente diferente, lógicamente. Después del Pentecostés también la actitud de ellos fue muy diferente. Y esos 10 días en el aposento alto marcaron prácticamente una diferencia en la vida y en el carácter de ellos. El libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22 y el versículo 24 nos dice, hablando acerca de antes del Pentecostés, dice que hubo contienda entre ellos, hubo disputa para saber quién de ellos sería el mayor. Ahora, los discípulos creían de que Jesús establecería su reino. Sabían de que ya el tiempo de Jesús estaba prácticamente llegando a su fin en el sentido de que ahora Jesús iba a ser ese gran conquistador. Y ellos querían estar allí en ser los ministros. Y comenzaron ellos a poder, según sus cualidades, a poder decir quién de ellos merecía. La Biblia registra que hubieron unos discípulos que eran hermanos, que fueron más astutos que los otros y que llevaron a su madre para que intercediera ante Jesús. Y esta madre le dijo: Señor, que en tu reino da que uno de mis hijos, uno esté a la derecha y el otro a la izquierda. Así que ellos querían tener parte en el gabinete de Jesús. Esta era la actitud de los discípulos. Ellos estaban allí discutiendo, ellos estaban allí peleando. Ahora, parece
sin duda que esta descripción para este grupo de hombres a los que se les ordenó ejemplificar en sí el amor de Cristo en las ciudades, en las aldeas, a la humanidad, pareciera ser de que quizás no eran los mejores, pero Jesús los eligió. No parece ser que esa comunidad de creyentes en sí estaban tan comprometidas para poder hacer la obra que Dios les había dado. Por eso era necesario el poder del Espíritu Santo. Y qué bueno, queridos hermanos, que hoy también nosotros estamos aquí con el propósito también de que nuestras diferencias, de que nuestro carácter, que nuestras quizás discusiones en algún momento que no tienen nada que ver con la obra de Dios, podamos dejarlas a un lado y nosotros podamos unirnos y pues nosotros podamos también, al igual que los discípulos, estar en el aposento alto, pedir el derramamiento del Espíritu Santo de tal manera que podamos ser usados poderosamente por nuestro Dios. Así que ellos tenían la seguridad de que estaban listos para gobernar con Cristo en el reino que Jesús estableció, pero en realidad estaban completamente equivocados. Así que la seguridad de Pedro prácticamente era el que más sobresalía entre los demás discípulos. Y cuando Jesús les dijo que todos ellos se iban a escandalizar, que lo iban a dejar, Pedro dijo: Señor, yo estoy dispuesto no solamente a ir a la cárcel, sino aún hasta la muerte. Y según registra Mateo 26:35, que también los discípulos dijeron lo mismo: estamos dispuestos, Señor, aunque me sea necesario, yo iré contigo hasta la muerte. Pero en la lucha del primer lugar, estos discípulos no comprendieron en sí, no comprendieron la esencia del evangelio. Parecía que ellos hacían oídos sordos a lo que Jesús quería enseñarles, a lo que Jesús quería mostrarles, a lo que Jesús estaba durante esos 3 años y medio inculcando en sus mentes. No habían entendido en sí lo que Jesús en realidad hizo. Y les dijo a la vez: el que quiera ser primero entre vosotros, deberá ser también vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Es importante que también nosotros podamos tomar muy en cuenta esto, porque cuando Jesús habla acerca del servicio, habla en que aquel que sirve debe de tomar la iniciativa, no esperar a que algo suceda, sino que poder entregarse siempre. Pero la historia nos dice que después del Pentecostés, las cosas se tornaron diferentes. 10 días fueron suficientes. Ellos estaban allí clamando, ellos estaban allí orando, ellos estaban allí unidos. Y la sierva del Señor nos dice que ellos comprendieron ahora su debilidad y rogaron por fortaleza. Se dieron cuenta cuán frágiles eran y buscaron lo que en sí era perdurable a través de Jesús. Reconocieron su egoísmo y rogaron por un espíritu humilde y desinteresado para poder servir a nuestro Señor. Así que la hermana Elena, al poder describir la experiencia de estos hombres, dice que mientras los discípulos estaban ahí esperando el cumplimiento en sí de la promesa, dice que humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento y confesaron su incredulidad. Además de eso, ellos arreglaron las diferencias que habían entre ellos. Ahora comenzaron a recordar aquellos 3 años y medio que habían caminado con Jesús, el tiempo que habían andado con Jesús y que ahora ellos extrañaban. Comenzaron a pasar por su mente las escenas, comenzaron a recordar las palabras de Jesús. Fueron traídas de nuevo a su memoria verdades que habían olvidado y las repetían unos a otros. Además dice que ellos se reprocharon a sí mismos haber comprendido de una manera equivocada al Salvador. Y todo aquello pasó por su mente en aquel momento.
Se dieron cuenta cuán equivocados estaban, pero ahora estaban dispuestos con toda humildad. Ahora quiero decirles que así, cuando los discípulos oraron juntos, cuando los discípulos humillaron su corazón delante de Dios, el Espíritu Santo colocó en la mente y en el corazón la humildad, la confianza, la sumisión a nuestro Señor Jesucristo, tanto así que ellos habían anhelado que sucediera. Así que los discípulos se sintieron reprendidos por un momento. A través del Espíritu Santo se dieron cuenta lo equivocado que estaban. Deseaban nuevamente aquellos 3 años y medio que caminaron con Jesús. Deseaban estar con Él. Y la Biblia nos dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado, pero también nos lleva a que nosotros nos humillemos ante nuestro Dios. El Espíritu Santo entonces no solamente está para convencer de pecado, sino que también nos da esperanza, nos garantiza que Dios tiene un plan mejor para nuestra vida, nos inspira con las promesas de un futuro mejor. Por eso es importante que hoy nosotros también clamemos por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nuevamente, recordando al apóstol Pedro, después del Pentecostés, recordemos que fue el que tuvo la valentía de pararse y él comenzó a predicar con valor, lleno del Espíritu Santo. Dice que predicó un poderoso sermón el día del Pentecostés, a cabo de que se bautizaron 3,000 personas. Y cuando las autoridades judías intentaron callarlos, intentaron apresarlos, Pedro dijo, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿Hasta dónde ahora estaba comprometido? Aquel momento antes del Pentecostés lo había llevado a huir, lo había llevado a negar al maestro, pero ahora él estaba dispuesto a morir. Ahora sí se estaba cumpliendo. Los judíos estaban tratando de acallarlos, mas sin embargo él dijo, no podemos y no vamos a parar, y siguió predicando. Aquel jactancioso Pedro se había vuelto confiado, no en sí mismo, sino en la fortaleza que encontraba en el Señor. El arrogante Pedro había aprendido la lección del servicio humilde y abnegado. Y nosotros podemos escuchar su testimonio. Por ejemplo, en 1 Pedro capítulo 5, versos 5 y 6, él dice, estad todos sumisos unos a otros y revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Además de eso dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere su debido tiempo. Así que aquel arrogante, aquel orgulloso, aquel jactancioso, ahora ha sido transformado y está completamente diferente, hablando acerca de su Dios. Los corazones humildes son corazones a los que Dios puede llenar de su Santo Espíritu. Él no puede mandar su Espíritu cuando hay arrogancia, cuando hay soberbia, cuando hay orgullo en nuestro corazón. Es necesario entonces que, al igual que los discípulos, nosotros nos humillemos ante Dios, podamos venir en cada momento. Ahora veamos el ejemplo de Jesús. El ejemplo de Jesús. Consideremos a Jesús. La Biblia nos dice que Él dejó la gloria, dejó la adoración que tenía allá para poder venir a este mundo pecaminoso. Dejó la compañía de su Padre, de los ángeles, el culto al cual le rendían. Y el apóstol Pablo describe la experiencia de Jesús con las palabras que nosotros ya recordamos quizás en Filipenses 2, 8 y 9. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también dice el apóstol, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Él, con mucha humildad, vino para poder hacer lo que
era necesario con tal de que nosotros tuviéramos nuevamente acceso al trono de la gracia. Así que Jesús no solo llegó a ser hombre, llegó a ser siervo. No solo llegó a ser siervo, sino que también llegó a ser obediente. No solamente llegó a ser un siervo obediente, sino que fue obediente hasta la muerte. Y no solo murió, sino que experimentó la muerte más horrible de todas, la muerte en la cruz. La muerte de Cristo en la cruz hizo idóneo para llegar a ser ese sumo sacerdote en las alturas celestiales y ahora está sentado a la diestra de Dios. Ese es nuestro Señor Jesucristo. La obediencia humilde siempre precede a la grandeza. Y la Biblia nos dice entonces que Dios exalta a los que se inclinan con humildad. A veces nosotros creemos que, bueno, no es necesario que Dios nos exalte. Nosotros vamos a encargarnos de eso. Pero no, para poder ser siervos de Dios, para poder venir al Señor, debemos de venir con un corazón contrito, humilde, un corazón dispuesto a vaciarnos del yo, a vaciarnos de aquellas cosas que no son buenas en nuestra vida, a vaciarnos de aquellas cosas que no estamos haciendo bien y entonces poder llenarnos de Cristo. Ahora, la humildad en sí es una actitud de servicio que nosotros debemos de brindar en todo momento. Debe de ser constante y debemos de estar pendientes de las necesidades de los demás. El corazón humilde, en el corazón humilde en sí, el yo no es el centro del universo. La humildad nos lleva a centrarnos en los demás, en poder descubrir alguna necesidad que pueda haber en mi prójimo y poder ayudarlo, en enfocar en dónde está el problema, dónde está la dificultad y qué puedo yo hacer por los demás. Así que debemos de estar dispuestos a poder buscar a esas personas a quienes nosotros podemos ayudar. Así que la humildad en sí es una de las características que Dios valora. Si no, veamos algunos pasajes. Ya también los conocemos. Por ejemplo, Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, ¿verdad? Para que me vean, bueno, aquí, ¿verdad? Mírenme, yo soy. No, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, sino con humildad, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Así que la palabra de Dios nos invita a que nosotros aprendamos a ser humildes y que no nos creamos más que los demás, sino más bien que consideremos a los demás, dice todavía con más estima. También el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 12 nos dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de humildad, de mansedumbre. Debemos entonces de revestirnos de humildad, de mansedumbre. El apóstol Santiago en el capítulo 4 y el versículo 6 nos dice que él da mayor gracia. Por esto dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Queremos ser exaltados? Debemos de humillarnos ante Dios. Si queremos exaltarnos nosotros, vamos a tener que ser humillados y eso será una vergüenza. Pero qué bueno es cuando nosotros venimos y humildemente nos presentamos ante Dios y Él se encarga de hacer lo que sea necesario hacer. Por eso es importante que esta noche, queridos hermanos, en los próximos días, nosotros le pidamos a Dios que nos dé un espíritu humilde, implorar que quite el orgullo de nuestro corazón, que nosotros procuremos tener una mente llena del deseo de servir a los demás, de darle a Dios el primer lugar y pedirle a Dios que quite toda codicia, todo egoísmo, todo orgullo en nuestro corazón y que el Espíritu Santo nos ayude para que nosotros podamos entonces descubrir las cosas que no están bien en nuestra vida, las cosas que no están bien en nosotros y de esa manera poder servir a nuestro Dios. Yo quiero concluir
Entonces, diciéndoles que desde el principio Dios ha estado obrando a través de su Santo Espíritu, a través de instrumentos humanos. Él cuenta con cada uno de nosotros y es el propósito de Dios usarnos para el cumplimiento de la misión. Es el propósito de Dios usarnos para que nosotros podamos llegar y como personas que hemos sido rescatados, también podamos llevar a otros a los pies de Jesús, rescatarlos. Y en esto nosotros podemos ver que Dios usó a diferentes personajes a lo largo de la historia. La Biblia nos presenta cómo Dios utilizó a los patriarcas en aquel entonces para conducir a su pueblo, cómo utilizó Dios a Moisés, cómo Dios utilizó a Caleb y Josué, cómo Dios utilizó en tiempos de la iglesia apostólica y cómo Dios está utilizando también a personas en nuestro tiempo. Por eso es necesario que también nosotros podamos comprender que aquellas personas que la Biblia resalta, en realidad no lo hace con el propósito de poder mostrar que son superhombres o supermujeres, sino que eran personas comunes como nosotros, pero que fueron usados por Dios, que el Espíritu Santo llegó sobre ellos y ellos hicieron lo que hicieron, no por sus capacidades, sino por la capacidad que Dios había puesto por medio de su Santo Espíritu. Hoy cada uno de nosotros también puede ser ese instrumento al cual Dios tiene para este tiempo, para poder acercarnos con nuestro prójimo, con nuestro vecino, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros amigos, nuestros vecinos, bueno, en fin. Es importante entonces que nosotros podamos comprender que Dios nos tiene para este tiempo, para esta hora nos ha llamado y Él quiere que nosotros también con mucha humildad le podamos servir y que con mucha humildad nosotros podamos entregarnos para que como ese hermano mayor podamos ayudar a aquel que está necesitado. Ahora, sabe que los mensajeros a quienes Dios considera dignos de enviar son hombres débiles y expuestos a equivocarse, expuestos a errar. Nuevamente digo, aquellos discípulos a quienes Jesús llamó, pues cada uno de ellos tenía defectos, tenían debilidades. Sin embargo, Dios los utilizó poderosamente para poder llevar a cabo la obra de poder evangelizar el mundo y que ha llegado hasta nuestros días. Hoy Dios cuenta con cada uno de nosotros, aunque seamos hombres débiles, aunque tengamos flaquezas, pero si tan solo nos entregamos enteramente a su servicio, Él promete la ayuda divina. El Espíritu Santo está para poder inducirnos, para poder llevarnos, para poder darnos la fuerza y sobre todo la sabiduría con la cual nosotros debemos de actuar. ¿Qué diferencia hay entonces? No hay ninguna. Simplemente que nos hace falta que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, pueda estar sobre nosotros y nos ayude para que podamos humillarnos ante nuestro Dios. Y Él nos exaltará en su debido tiempo, pero que esto no sea para que Dios nos exalte, sino para que podamos ser ese instrumento de salvación, ese instrumento que Dios tiene para esta hora y para este tiempo. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude y que en todo momento nosotros, aferrados a su mano poderosa, podamos seguir siempre adelante. Dios bendiga.